Página 235. Las circunstancias materiales, los roles femeninos cambian constantemente a lo largo de la historia, y en este momento se desconoce a ciencia cierta cuál es su rol definido en la sociedad, aparte de su función maternal. Por una parte, sigue dependiente de un patrón cultural tradicional, y por otra, se encuentra con alternativas concretas que se contradicen con las pautas tradicionales. Se han señalado las siguientes interrogantes como fuentes de tensiones para la mujer actual. ¿Debo desarrollarme como persona o pensar en casarme? ¿Debo aparecer como soy, con inquietudes de aspirar a algo diferente o parecer menos inteligente que el hombre? ¿Debo trabajar o dedicarme exclusivamente al hogar? ¿No estaré fallando como madre al no dedicar el tiempo que mis hijos me reclaman a causa de mi desempeño profesional? Si me dedico exclusivamente a las tareas domésticas, ¿no estará peligrando mi estabilidad matrimonial al parecer menos atractiva a mi marido? Si los niños están enfermos, ¿debo cuidarlos o ir al trabajo? Si me preocupo de ser atractiva, ¿no estaré provocando innecesariamente los celos de mi marido? Página 236. Como se comprenderá, es posible agregar incontables disyuntivas y preocupaciones a esta lista, ya que la vida material es un constante cambio, y por lo consiguiente, provoca continuos problemas. Estos, empero, no deben mirarse con criterio evasivo, sino como fuerzas que, al ser correctamente manejadas, posibilitan la superación personal. El barómetro del estado de ánimo de la mayoría de las mujeres es determinado por la presencia o ausencia de problemas, puesto que consideran la inexistencia de estos como la condición previa para la felicidad. De este modo, viven esperando que tales o cuales conflictos se solucionen, como un requisito iniciador de la dicha. Esto no pasa, empero, de constituir un espejismo, puesto que nuevas dificultades aparecen con mayor velocidad y frecuencia que aquellas que se extinguen. El único ser que vive en el nirvana de un medio ambiente siempre nutricio, constante y acogedor es el feto. Las reminiscencias de aquel periodo impulsan a la persona a basar su concepto de felicidad en la ausencia de inconvenientes materiales. Esta actitud debilita el carácter y la voluntad, ya que el sujeto se acostumbra a rehuir los obstáculos o a endosárselos a otras personas. Como se comprenderá, este comportamiento infantil implica una limitación de las posibilidades individuales, puesto que la persona no desarrolla la fuerza realizadora necesaria para abrirse paso en la existencia. Lo verdaderamente sano y maduro radica en ser consciente del hecho de que siempre habrá problemas, y que la vida es una carrera de obstáculos, por lo que constituye un profundo error el perseguir la felicidad. Página 237. Externa basada en la coyuntura material. Lo inteligente reside en saber aprovechar las barreras para incrementar el desarrollo personal. No son las dificultades las que impiden la dicha, sino el manejo que de ellas se haga, y el significado o la resonancia que tienen en el mundo interno. Frecuentemente, podemos observar que aquellas personas que se radican en otros países buscando un cambio favorable en sus vidas, permanecen tan desgraciadas o poco felices como antes, a pesar de haber desaparecido los contratiempos materiales que antes las aquejaban. Lo que ocurre es que los conflictos están en su interior, y esto no cambia por irse a vivir a otro lugar. Este es un problema de actitud interna. Es preciso no asustarse por el fracaso o los contratiempos, sino que es preciso aprender de ellos el arte de la vida. En efecto, vivir es un arte que toda mujer debe aprender, puesto que se refiere, en su caso, a comportarse de manera consciente, femenina, positiva y sabia. La sabiduría en el vivir radica en el aprovechamiento de nuestras experiencias, cualesquiera que éstas sean, puesto que en ellas residen los elementos nutrientes de nuestro crecimiento. Los problemas no son malos. Este es un mito que hay de desechar, ya que son, simplemente, escollos que es preciso salvar. En nuestra mano está hacer que estas complicaciones se vuelvan destructivas o constructivas. Si nos dejamos apabullar, seremos irrevocablemente aniquilados emocional o físicamente. Si las manejamos positivamente, nos nutriremos y creceremos. ¿De qué otra parte podríamos sacar fuerza si no es de las dificultades? El enfrentamiento a los múltiples página 238. Fíos de la vida es lo que nos permite robustecernos y evolucionar, y si no respondemos a ellos nos debilitamos y decaemos. Con mucha mayor razón, la mujer, que necesita formarse, debe encarar las situaciones conflictivas para estimular su propio crecimiento y fortalecerse. La debilidad femenina en este aspecto se evidencia en el hecho de que la gran mayoría de las mujeres vive excesivamente preocupada del futuro, tratando de adivinarlo o predecirlo, o de atraerse de alguna manera influencias externas salvadoras, en vez de dedicarse deliberadamente a formar su propio futuro mediante sus recursos internos. De este modo, viven a la espera de grandes eventos favorables, despreciando en cambio el simple transcurrir de la existencia cotidiana. La vida de una mujer puede resumirse en una pequeña lista que detalla los grandes acontecimientos favorables que han ocurrido en su existencia, que por ley de probabilidades no pueden ser muchos. ¿Y qué pasa con el resto de su existencia? La derrocha lamentablemente, aguardando los próximos episodios favorables, que pueden no llegar nunca. Mientras tanto, languidece ante lo que llama la rutina de la vida, sin reparar en que por lo general dicha condición es solo un reflejo de lo que pasa en su interior. Lo rutinario está adentro y no afuera. Lo externo se limita a ocupar el lugar que le corresponde dentro de la naturaleza, obedeciendo a ciclos periódicos de ascenso y descenso. Cuando una mujer desarrolla su mundo interno no puede aburrirse ni caer en la rutina, puesto que ese, página 239, espacio interior puede volverse tan vasto como para tardar miles de años en explorarlo y descubrir sus riquezas. La soledad y la angustia, problemas tan frecuentes en la mujer, emanan siempre de carencias interiores, esto es, del vacío de su mundo interno. Denominamos vaciedad, en este caso, a la ausencia de contenido consciente, permaneciendo solamente los elementos inconscientes, sobre los cuales no se tiene manejo, sino que a la inversa, son manejadores del propio individuo. Existe también otro elemento fundamental que provoca angustia y soledad, y es la no estructuración del tiempo libre de la persona. Me refiero al hecho de que el individuo dispone de todo el tiempo de su vida, en el sentido de que éste debe ser ocupado o llenado con algo. Cuando el trabajo o las actividades físicas merman, existe mucho tiempo disponible, lo que hace percibir el propio espacio cronológico como una amenazante inmensidad, desierto en el cual el yo se siente absolutamente desamparado y desprotegido. Otro elemento inseparable de la mujer es la incertidumbre, puesto que al no confiar en sí misma, debe esperarlo todo desde afuera, pero esos recursos están sometidos, inevitablemente, a las variables circunstancias de la vida, por lo que son muy inseguros. Es indispensable que la mujer estructure su tiempo desempeñando alguna actividad útil y constructiva, apartándose de aquellas veladas destinadas exclusivamente a la charla veleidosa, las que nada aportan a su desarrollo, sino por el contrario, la privan de encontrarse a sí misma. Página 240. La estructuración del tiempo da confianza y seguridad, además de que puede constituir un medio para desarrollar habilidades especiales que enriquezcan la vida personal. La infelicidad y el descontento representan, muy frecuentemente, el reflejo de la desilusión con respecto a sí mismo, por la convicción de haber procedido incorrectamente, desaprovechando las oportunidades de realización. Quiero señalar que la mujer debidamente formada, madura y adulta, puede sobreponerse a las contingencias materiales por medio de la metigeza, fortaleza, constancia y permanencia de su propio yo, centro de identidad psíquica que crea su propia circunstancia interna en el útero psíquico.
Las eventualidades materiales no son decisivas. Lo importante es su manejo. Lo trascendente no es lo que haga, sino cómo lo hace, puesto que mientras mantenga en marcha el proceso de elaboración de jalea real a partir de la experiencia cotidiana, continuará creciendo y desarrollándose constructivamente, no importa qué dificultades encuentre en su camino. Lo fundamental consiste en el cotidiano análisis de la experiencia personal, usando la conciencia reflexiva en procesos de introspección para comprender el significado de los episodios vividos. Este resultado significativo es el que constituye el nutriente del yo, y por lo tanto, el factor fundamental de la fortaleza interna. El sexo femenino desconoce su propio poder. En realidad no existe nada semejante a la mujer en todo el universo, salvo la naturaleza, como entidad capaz de, página 241, introyectar algo para procesarlo y transformarlo positivamente mediante la función psíquica de su útero. Nada puede resistir esta especie de digestión alquímica, por lo que la mujer tiene en su interior las armas más poderosas para solucionar cualquier problema o dificultad que se le presente en la vida. Solamente tiene que aprender a usar el poder del yin, del que ella misma está formada, cediendo, adaptándose, acogiendo, envolviendo, circundando, persuadiendo y transformando. La hembra común es una esclava de los acontecimientos. La mujer desarrollada puede determinar su propio destino mediante su actividad individual. No necesita adoptar roles para tener identidad o definir su ubicación en la sociedad, ya que esta es una realización netamente individual que debe ser resuelta por cada mujer. Es evidente, sin embargo, que por el hecho de haber logrado tener un yo adulto, consciente, estable, crecido, consciente y maduro, no necesita que la sociedad determine en qué rol debe encuadrarse, sino que es ella misma quien está en condiciones de determinar esto, conciliando su interés individual con el social. Su feminidad estará plenamente protegida y nada podrá destruirla. Estará en condiciones de mantener el rol elegido por sobre las transiciones históricas, puesto que dicha identidad emana de su mundo interno y no de la coyuntura social. Sin importar que sea soltera, casada, separada o que tenga o no hijos, la mujer que alcanza identidad psíquica femenina desempeñará para siempre un solo rol, el femenino. Podría argumentarse que las definiciones cambian y que aquello que hoy día es apropiado, podría ser, página 242, descalificado en el futuro. Preguntémonos, entonces, ¿por qué nunca se ha cuestionado el rol del hombre? ¿Por qué ha permanecido idéntico a lo largo de la historia sin que nunca se haya puesto en duda lo que es la virilidad? Esto se debe a que por mucho que cambie el criterio humano, invariablemente debe respetar el ordenamiento de la naturaleza, ya que si fuera posible perturbarlo seriamente, el universo se destruiría. Ninguna revolución social o científica podrá cambiar el hecho de que la mujer tiene vagina y útero, y que este último posee una función psíquica que se corresponde con su actividad biológica, esto es, la cualidad receptiva y transformadora, esencia de la feminidad. Tampoco podrá ser abolido el derecho a desarrollarse individualmente en el propio mundo interno, constituyendo allí un medio psíquico propio, que se autodetermine de tal manera como para poder resistir todos los cambios externos, no negándolos, sino tomándolos y transformándolos. Nada podrá impedir, asimismo, que en virtud de su desarrollo la mujer se emancipe completamente de la discriminación de la que es efecto, igualándose al hombre por derecho propio y no en virtud de leyes de excepción. En lo referente a su trabajo, tampoco tiene demasiada importancia el tipo de actividad que desempeñe. Aunque corresponda a labores tradicionalmente ejecutadas por el hombre, conservará su feminidad intacta, ya que resistirá la influencia externa. Página 243. Tradicionalmente se espera que la mujer sea dependiente, pasiva, suave, dulce, sumisa, sentimental, afectiva, intuitiva, frágil, superficial, protegida, impulsiva, sacrificada y cobarde. Es preciso observar que ninguna de estas cualidades está en relación con la capacidad individual de cumplir metas, por lo que corresponden, salvo 2 o 3 excepciones, a un rol implementado por y para el hombre, convirtiendo a la mujer en un apéndice útil para aquel. Mediante este rol tradicional, se espera que se limite a cumplir con la función maternal o a suplementar las necesidades varoniles. La mujer plenamente desarrollada no posee un rol femenino cultural adoptado por vía imitativa, sugestiva o condicionamiento inconsciente, sino que a la inversa, ella forma su identidad femenina individual trabajando con su conciencia reflexiva en su mundo interno. Para este logro no precisa ser profesional ni intelectual, pero sí aprender a pensar, puesto que debe formar sus propias pautas de conducta, las que necesariamente tienen que basarse en el criterio analítico y no en fórmulas estereotipadas. Este trabajo de pensamiento debe complementarse con una adecuada sensibilidad emocional, ya que esta representa una elevada forma de conocimiento y un importante factor en las relaciones interpersonales. Solamente colocándose emocionalmente en el lugar de otros es posible comunicarse con ellos equilibradamente, evitando los excesos originados en el narcisismo. La sensibilidad bien cultivada acrecienta también el poder de captación, capacitándose para recibir y página 244. Ideas, evidencias y conceptos que de otro modo pasan inadvertidos. La labor que señalo en este libro no está reservada a una minoría selecta de mujeres, ya que puede ser realizada por todas las que sepan leer y escribir, o que conozcan estas ideas a través de la expresión oral. Solamente necesitan de un genuino afán de superación individual. Pueden estar en muy diversas situaciones. Ser adolescentes, mayores de edad, cuarentonas, o haber pasado a la tercera edad. Ser ricas, pobres, cultas o incultas, profesar las más diversas ideologías o tener las más variadas creencias. Trabajar en las más dispares actividades. Ser solteras o casadas. Tener hijos o carecer de ellos. Sentirse desgraciadas o felices. Absolutamente todas están en condiciones de crear en sus propias personas una fuerza evolutiva que las haga poseedoras de logros y atributos equivalentes a aquellos que tienen los varones. Todas las mujeres tienen la oportunidad para dejar de esperar acontecimientos materiales que las hagan felices, para prescindir de la suerte o las expectativas de un destino favorable. Pueden dejar de soñar con atrapar al hombre apropiado, puesto que podrán adecuarse o adecuar a un sujeto normal, transformando a un hombre gris en un favorable compañero. Será posible dejar de soñar con príncipes, hombres famosos, actores de cine, magnates o sujetos superdotados. Podrán aprender a relacionarse en el amor rescindiendo de la propia imagen idealizada, que según Rey quieren colgar los seres humanos en una persona del sexo opuesto para utilizarla como pecha de las propias ilusiones. Página 245. Pueden prescindir también de buscar estereotipos femeninos a los cuales imitar, dejando de preocuparse de las vidas y biografías de mujeres famosas. Tampoco necesitarán estudiar el argumento existencial de hombres célebres o atractivos, puesto que lo hacen solo para imaginar cómo medirían sus fuerzas con ellos, vale decir, para formar un rol de actuación amorosa opuestamente complementario, pero fabricado por y para los varones, excluyéndose a sí misma en su auténtica condición. No le será necesario recurrir a conquistar un hombre importante para ascender en la escala social. Tampoco necesitará esclavizarse compulsivamente al culto del cuerpo, ya que lo sustituirá por el cultivo del alma. ¿Y qué nos quedará para vivir? Preguntarán muchas mujeres al leer los párrafos anteriores. ¿Qué hacemos si no podemos soñar y fantasear sobre las propias expectativas? La respuesta obvia es que cada mujer hará lo que desee hacer. Si prefiere gastar la mayor parte del tiempo de su vida soñando, es muy dueña de hacerlo, como también es libre de renunciar a las fantasías estériles e improductivas para reemplazarlas por realidades concretas.
Lo que ocurre es que existen dos clases de fantasías, una perjudicial, destructiva e improductiva, y otra creativa. La primera corresponde a ese soñar despierto. Página 246. De las personas que se limitan a imaginar situaciones en estado de cómodo sopor, sin llevar nunca a la práctica sus ideas, esperando que se realicen de modo mágico o por obra y gracia de la coyuntura externa. Carecen del coraje, la energía y la decisión para tomarse el cielo por la fuerza, por lo que el tránsito de sus vidas puede reducirse a la palabra esperar, aguardando todo de la nada. Esta es la disyuntiva femenina, esperar que la sociedad les garantice una igualdad jurídica pero irreal con los varones, o ganarse este privilegio a merced al propio esfuerzo. Es un hecho sabido que millones de seres humanos derrochan lamentablemente sus vidas dedicándose a soñar constantemente en lo que desean, sin poner manos a la obra para obtenerlo. La mujer plenamente desarrollada puede dejar de depender de lo favorables o adversos que le sean los acontecimientos materiales. Puede construirse su propio destino, no importando los impedimentos que se presenten. La mujer poco agraciada físicamente está condenada por lo general a cumplir con la función maternal o a imitar a los varones, ya que ni siquiera puede destacarse como objeto erótico. No obstante, les aseguro que un mundo interior rico y abundante en energía yin puede reemplazar con éxito a la hermosa apariencia física. El desarrollo individual no significa renunciar a las fantasías e ilusiones, sino que involucra su empleo página 247, vigente y constructivo. Hay que convencerse de que es más rentable invertir tiempo y esfuerzo en mundo interno que en apariencia física. En efecto, todo lo relacionado con el culto a los valores materiales conlleva cualidades fácilmente destructibles, efímeras y perecibles, como son la belleza, la juventud y el poderío económico. No me refiero a que sea necesario abandonarlas o repudiarlas, sino a la conveniencia de no depender de ellas, ya que son posesiones que se van extinguiendo con la edad, transformando el proceso de envejecimiento en una tortura. Se trata, en el fondo, de no vivir para la apariencia física ni para las frivolidades efímeras de gratificación del propio narcisismo, puesto que esta constituye una actividad desgastante, improductiva y estéril para el propio desarrollo. El mundo interno, en cambio, no disminuye con la edad, sino, por el contrario, crece y se enriquece, constituyendo además parte del ser del individuo, y no una posesión susceptible de desaparecer. Resulta evidente que al cambiar el sexo femenino, el rol del hombre también debe variar, ya que estará obligado a relacionarse con la mujer de acuerdo a diferentes reglas de juego. Acostumbrado a creer en la imagen de la mujer como un ser débil, dependiente, poco inteligente, superficial, frívola e irresponsable, le costará en un comienzo adaptarse a una compañera que ha dejado de ser hembra primitiva, elevándose a la categoría de mujer que posee una identidad psíquica individual, libre, inteligente, fuerte y dinámica, pero al mismo tiempo, intensa y superiormente femenina. No me cabe duda que muchos varones se sentirán menoscabados en su vanidad y orgullo varonil, por lo que, página 248, deberán acostumbrarse gradualmente a considerar a su compañera como a una persona y no como a un objeto. Por otra parte, la relación de pareja debiera mejorar en el sentido que es posible llevarla a cabo de igual a igual, y no entre un protector y una especie de hija adoptiva. Es sabido también que el varón teme la dependencia emocional que significa una débil mujer adherida psíquicamente a su persona, lo que no ocurrirá al igualarse sus niveles. Ambos sexos solo pueden complementarse armónica y equilibradamente cuando existen similares alturas de desarrollo. Estoy mostrando al sexo femenino la gran oportunidad que tiene en este mismo instante para ser definitiva, auténtica, irreversiblemente libre, pudiendo determinar su vida de manera autónoma. Se trata de algo muy específico, concreto y realista, y no de cuentos de hadas. Espero sinceramente que no prefiera las historias infantiles a la realidad objetiva, y que se decida a aprovechar esta perspectiva. Me atrevo a anticiparle que si lo hace, alcanzará un nivel de realización individual que le permitirá no depender de la realidad temporal, sino crear su propia realidad de acuerdo a sus anhelos. Se emancipará definitivamente de la tutela masculina, llegando a una mayoría de edad, encontrando miles de nuevas y fascinantes posibilidades de desarrollo y realización. No dependerá de la maternidad para tener constancia de su propia feminidad, pero al parirse a sí misma a través de su útero psíquico, estará en condiciones de educar sabiamente a sus hijos, si es que desea tenerlos, permitiendo que estos desarrollen al máximo sus página 249, vías potencialidades, dejando de ser meros instrumentos de la madre. Les será permitido capacitarse para ocupar, en un nivel de igualdad con el hombre, los roles sociales de mayor prestigio y relevancia. Será perfectamente femenina aun cuando desempeñe cargos de autoridad y mando, ya que en vez de ordenar, convencerá de la necesidad de hacer lo que pide. Se impondrá por la fuerza del yin y no del yang. Podrá asumir conscientemente el papel de madre del mundo, puesto que sentará las bases de una humanidad mejor al estar en condiciones de brindar a su prole o a sus educandos lo mismo que ha realizado en su propia persona. Los varones devendrán, progresivamente, menos violentos y más equilibrados, ya que se sentirán completos en su relación de pareja, puesto que sus necesidades internas serán calmadas y satisfechas por esas mujeres que, plenas de feminidad, podrán recibir y dar armoniosamente. La capacidad intelectual de los varones podrá aumentar sensiblemente al complementarse con la mentalidad femenina, duplicando su rango de captación. No será utópico el pretender acabar con las guerras, considerando que las nuevas generaciones habrán formado, al igual que sus padres, una conciencia reflexiva profundamente humanista, capaz de sobreponerse a los impulsos animales del inconsciente. Página 250. A lo largo de muchos siglos, el ser humano ha sido impotente para modificar su naturaleza interna en un sentido evolutivo, de lo que tiene mucha culpa la discriminación femenina, ya que no se ha socializado a la mujer para que forme individuos conscientes, sino que se ha pretendido convertirla en un instrumento biológico productor de cuerpos humanos inteligentes, pero desprovistos de conciencia reflexiva. Se ha eludido la crucial evidencia de que la madre es quien forma y educa al bebé, pero que desconoce absolutamente cómo cumplir esta función de manera realmente asertiva. Sostengo que la mayoría de las mujeres son malas madres, no en un sentido moral o afectivo, sino técnico, ya que no son personas desarrolladas y realizadas individualmente, por lo que no están en condiciones de guiar apropiadamente a sus hijos. Quien nada tiene nada puede dar. Esta ha sido la triste realidad de la maternidad por muchos siglos, por lo que el desarrollo de las crías humanas se ha efectuado por medio de una estricta sujeción a las necesidades compulsivas de la madre. Esto ocurre hoy día, en todas las latitudes, en un periodo histórico que se supone de inmenso progreso. Esta situación me recuerda la historia en que una madre gallina está criando un pato, tratando de convertirlo en un pollo a toda costa, sin reparar en las aptitudes naturales e individuales de su cría. Es preciso, urgentemente, enseñar a las mujeres a ser buenas madres en un sentido integral, pero esto debe basarse primordialmente en la previa realización individual de ellas mismas, y no en transmitirles fórmulas de crianza para que las apliquen mecánicamente. Página 251. Fórmulas sociales, no lo olvidemos, son para la muchedumbre, pero no para el individuo. Producen más muchedumbre inconsciente, y no existencia individual. Solamente el criterio superior de una madre realizada puede llevar a cabo la educación individual de sus hijos, otorgando prioridad a las actitudes y dificultades de cada uno. Cuando las mujeres sean madres de sí mismas, de sus hijos y del mundo, se formará una humanidad sublimada en el útero psíquico del sexo femenino, posibilitándose ante modo el progreso social y el desarrollo de la naturaleza interna del ser humano.
¿Cuántos años tendrán que pasar para esto? La respuesta también depende de la mujer.